El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Tome su Biblia, por favor, y vamos a Génesis capítulo 6. Estamos estudiando un pasaje muy difícil de la Biblia, alrededor del cual hay mucha controversia. Hombres muy piadosos no se han puesto de acuerdo en cuanto al significado de esta porción tan importante de la Escritura. Así que, si bien no tengo todas las respuestas, tengo ciertas convicciones en cuanto a este capítulo y me gustaría pasárselas a usted. Lo que yo opino en cuanto a Génesis 6, respecto a quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres en este capítulo. Pero antes de avanzar, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Más allá de la interpretación que uno pueda imponer a ciertos pasajes, te pedimos que cualquier diferencia de opinión no rompa nuestra comunión ni vaya a crear ningún tipo de división entre los creyentes. Creemos que las divergencias en cuanto a este pasaje no son fundamentales y te pedimos que bendigas la verdad impartida a nuestros corazones y que nos ayudes a ver el significado de estos versículos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En nuestro estudio de Génesis capítulo 6 ya hemos visto que hay dos puntos de vista en los cuales maestros bíblicos buenos y piadosos no se ponen de acuerdo. Están los que se aferran a la idea de que los hijos de Dios, que aparecen aquí en Génesis 6, son demonios. Y otros tienen la idea de que son la descendencia piadosa de Adán y Set. Ahora, es verdad que los ángeles son llamados hijos de Dios, pero al caer, al haber dejado su estado original en el cual Dios los creó, ya no pueden ser llamados hijos de Dios, sino que son demonios. Entonces, yo creo que estos aquí en Génesis 6 no son demonios. Si fueran demonios, la Biblia hubiera dicho diablos o demonios. Ahora, estamos contemplando un pasaje y tratando de llegar a una conclusión en cuanto a qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, estábamos tratando con esta idea que, según Judas, versículos 6 y 7, cuando los ángeles pasaron a ser demonios, dejaron su habitación, su morada. Hasta allí llegamos en el programa anterior. Y al haberlo hecho, los demonios buscan otras moradas. Yo les decía que al abandonar sus moradas, los demonios buscan otras moradas, ya que son espíritus sin cuerpo y funcionan mejor, parece, teniendo un cuerpo. Entonces puede que el cuerpo que ellos busquen habitar sea una persona humana o pueda ser un animal. Vimos en Marcos capítulo 5 cómo ese hombre de Gadara estaba poseído por un demonio, o por demonios, mejor dicho, porque eran muchos, ya que cuando nuestro Señor le habló al demonio, él dijo que era una legión, que eran muchos. Y el Señor sacó a los demonios del hombre, y los demonios le rogaron que los enviara a los cerdos, porque querían un cuerpo donde vivir. Eso es lo normal, que un espíritu sin cuerpo busque una morada. Ahora, en la Biblia los cuerpos son llamados moradas. En 1 Corintios 3, versículo 16, y en 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo le dice a los creyentes: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o la morada del Espíritu Santo? Entonces el cuerpo humano pasa a ser la morada del Espíritu Santo. Eso es comprensible. El Espíritu Santo tiene un lugar donde vivir.
En Efesios capítulo 2 leemos, comenzando versículo 19, «Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo». Morada de Dios, un hogar para Dios. Y Judas dijo que los ángeles dejaron su morada. Es perfectamente natural, normal, que un espíritu more en un cuerpo, pero ese espíritu debe funcionar por medio de un cuerpo. Un espíritu sin un cuerpo no puede de ninguna manera tener relaciones sexuales con una mujer, producir hijos o un embarazo. Ahora bien, vamos a observar allí en Judas 7 que tenemos otro comentario en cuanto a esta situación de Génesis capítulo 6. El versículo 7 de Judas dice: «Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza». Dice contra naturaleza. Ahora, por favor, recuerde que Judas 7 está asociando el tema con Sodoma y Gomorra. Sabemos que esas ciudades eran culpables de delitos sexuales que Judas llama o describe como contra naturaleza. Lehmann Strauss cree que la posesión demoníaca tiene la capacidad de afectar la estructura genética. ¿Pero cómo? Ciertamente no por medio de un espíritu sin cuerpo. Eso no sería natural. No es bíblico que un espíritu tenga relaciones sexuales con una mujer para que ésta luego dé a luz. Eso parece mitología griega. Lo estudié en la universidad. La Biblia no enseña mitología griega. La mitología griega enseña que los espíritus pueden entrar en el vientre de una mujer y producir un embarazo. La Biblia no enseña eso. Eso solo sucedió una vez en la historia de la humanidad, solo una vez. Me refiero a la concepción milagrosa del Señor Jesucristo. Vamos por un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Encontramos allí la narración inspirada por Dios de la visita del ángel a María. Lucas 1, comenzando con el versículo 26, dice allí: «Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la única vez en la historia que un espíritu creó un embarazo en el vientre de una mujer. Ella era virgen. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y claramente vemos que Dios es el creador de la vida. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó al hombre. Dios mismo, solo Dios, podía causar este milagro. Estamos hablando del Espíritu Santo, no de un espíritu cualquiera. Y que alguien enseñe que un espíritu malo puede hacer que una mujer conciba, es decir, que el diablo pueda crear vida, yo creo que eso jamás puede suceder. Cada niño que nace en este mundo
a excepción del Señor Jesucristo, debe tener un padre humano. Ahora bien, la única manera en la actualidad sería por medio de una persona endemoniada. Una persona poseída por el diablo puede tener relaciones sexuales y puede que nazca un hijo como producto de eso, y sería una monstruosidad como la que vemos en Génesis 6. Leo allí en Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ahora, no dice que la relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres engendraron esos gigantes. La Biblia, el texto allí, no lo dice así. Si alguien dice que un demonio mantuvo una relación con una mujer en Génesis 6 y resultó en gigantes, debo decirle, la Biblia no dice eso. El versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. No que este tipo de relaciones produjeron gigantes. Y además ahí también leemos, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. También después. Lo puede ver, había gigantes antes y también después. Dice el texto, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. La única posibilidad que puedo ver aquí es que una persona poseída por el demonio estuviera involucrada en ese tipo de relación. Pero creo que estamos pasando por alto la enseñanza. ¿Cuál es el punto principal en Génesis 6? No creo que sea el argumento entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Creo que el verdadero punto aquí, mi amigo, es que tenemos una alianza que no es santa. Ese es el punto principal de este pasaje. Lo puede observar, la simiente impía de Caín creo que buscó eliminar el linaje piadoso para impedir la venida del Cristo, la simiente de la mujer. Y al no tener éxito, ya que Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva, el cual se llamó Set, cuando el diablo no pudo tener éxito al asesinar, buscó otra opción, la mezcla. Y lo que tenemos aquí es una alianza impía, un matrimonio mixto. El piadoso y el impío uniéndose en matrimonio. Ese es el punto principal desde mi punto de vista. En 2 Corintios 6:14 leemos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La separación es enseñanza en la Escritura. Cuando hay una alianza que no es santa, van a surgir los problemas, y creo que eso es exactamente lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Ahora bien, vamos a examinar esos textos allí en Génesis 6 un poco más de cerca. Y dice Génesis 6:3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El espíritu de Dios estaba demorando el diluvio, estaba demorando el juicio sobre la humanidad. Dios esperó pacientemente, antes de traer el diluvio sobre el mundo, 969 años. Desde el nacimiento de Matusalén hasta la muerte de Matusalén. Dios iba deteniendo el juicio del diluvio, pero ahora, en Génesis 6:3, Él observa la condición de la tierra, tal como vimos en el versículo 5. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y leímos en versículo 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. También podemos leer el versículo 12. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mis amigos, Dios vio esa situación y fue decidiendo llegar al juicio sobre la humanidad. Entonces allí dice, anuncia, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La única persona, el único poder que podía retener las aguas del juicio del diluvio sobre la humanidad era el Espíritu mismo de Dios. Era el mismo Espíritu de Dios,
Él contendía contra el mal. Él también hoy contiende contra el mal. En su interpretación primaria tenemos entonces la obra del Espíritu de Dios aquí en los días de Noé, antes del diluvio. Dios entonces dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esa es la interpretación primaria. Pero en el sentido dispensacional hay otra aplicación. Al presente, otro juicio se avecina y puede ser esta la generación. No estoy afirmando que lo sea, pero puede ser que en esta generación el Espíritu de Dios también deje de contender contra el pecado y el Señor Jesucristo venga a llevarse del mundo a la iglesia y enseguida el juicio de Dios, la gran tribulación, vendrá sobre este mundo. Ahora, mis amigos, que quede en claro, la tribulación no va a venir sobre el mundo presente antes del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento va a suceder primero, tal como Enoc fue arrebatado en el capítulo 5, antes del diluvio. De la misma manera, la iglesia será arrebatada antes que el juicio de la tribulación venga sobre el mundo. Leemos allá en Génesis 6 la obra del Espíritu Santo contendiendo contra el pecado del mundo. Y Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Vamos a leer otros textos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. El Señor dijo en aquella oportunidad: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo hoy, habitando la iglesia, y por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, va contendiendo con la humanidad. Pero eso no será para siempre, eso se va a terminar. Lo mismo dijo Dios en aquellos días de Noé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esos 120 años era el tiempo que Dios le dio a Noé para predicar el Evangelio y preparar el arca. Por 120 años, Noé, mientras trabajaba para construir el arca, predicó el mensaje de salvación, pero la gente no lo escucharía. Ahora bien, leemos allí en Génesis 6 que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¡Qué cambio, mi amigo! ¿Sabe una cosa? Termino de recordar Génesis 1:31. Permítame leerlo. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero paso las hojas y leo en Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios mío, qué cambio. ¿Qué vio Dios después de la creación? Que todo era bueno en gran manera. ¿Qué vio Dios 7 generaciones después de Adán? Que la maldad era mucha en la tierra. Que era mucha significa que se había expandido por toda la tierra. Y vuelvo a leer, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí, había gigantes en la tierra en aquellos días, y queda bien en claro que los gigantes estaban en la tierra antes que esto sucediera. Apreciados oyentes, el hombre fue creado a imagen de Dios,
Y esa es una gran verdad que ya no se tiene en cuenta. La idea que el hombre evolucionó de alguna forma primitiva es ridícula. Siempre se insiste de enseñar en las escuelas públicas esa enseñanza científica, dicen ellos, en cuanto al origen de las cosas. Siempre hay personas diciendo que la evolución tiene la respuesta. Bueno, muchos evolucionistas creen que la teoría va a ser repudiada y que van a quedar como ridículos. Yo personalmente creo que ese día se avecina. La evolución no es nada en este mundo, solo una teoría, desde el punto de vista de algunos científicos. Jamás se llegó a una conclusión al respecto. Es una filosofía como cualquier otra. Algunos la aceptan o puede ser rechazada. Mi amigo el doctor J. Vernon McGee dijo en una oportunidad: al ser aceptada, lleva a algunas conclusiones bastante locas en cuanto a los problemas del mundo y nos ha puesto en problemas con el resto del mundo. Eso sucede cuando el hombre cree ser más grande de lo que realmente es. El hombre sufrió una caída estrepitosa. Y si no tenemos en cuenta eso, vamos a estar siempre en problemas. Mi amigo, Génesis es el libro de las genealogías, el libro de las familias. Los hijos de Dios, que aparecen aquí, creo que son la posteridad piadosa, los que descienden de Adán a través de Set, y las hijas de los hombres pertenecen a la descendencia de Caín, la descendencia impía. Y lo que tenemos ahora aquí, en Génesis 6, es una mezcla de las dos posteridades, los dos linajes. De toda aquella civilización, 8 personas se salvaron: Noé y su esposa, sus hijos y sus esposas. Pero aparte de aquellos 8, vemos la situación aquí en el versículo 6. Génesis 6 marca el resultado de una alianza no santa, una mezcla. Ahora quiero detenerme un momentito en esto. Tal vez hoy le estoy hablando a alguien, en este momento, que está considerando unirse con una persona que no es creyente y usted sí lo es. Si usted piensa casarse con un inconverso, quiero que por favor lea cuidadosamente estos versículos de Génesis 6 y vea los horribles resultados de una alianza impía. Mi amigo, vemos maldad allí en Génesis 6. Y es interesante ver cómo cada vez que la maldad se menciona en una lista, también se menciona el aspecto sexual. Cuando Pablo escribió en cuanto al declive y la caída de una sociedad en Romanos capítulo 1, él habló de una de las señales del colapso inminente como el ir en contra de la naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, homosexualismo, lesbianismo. Otra característica es la maldad, una manifestación expandida e intensa de esa perversión sexual, no esporádica, sino continua, y no localizada o centrada en algún lugar específico, sino en todas partes. Y esta perversión exteriorizada se apoya en una corrupción más profunda, porque al escribir Génesis, Moisés aquí en capítulo 6 dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. La imaginación, los pensamientos del corazón, esos son los deseos por experiencias más estimulantes. Pablo los llamó en Efesios pasiones descontroladas. Se trata de algo que parece satisfacer ciertos deseos internos que urgen, deseos sexuales, los cuales encuentran su expresión en cualquier sociedad por medio de las artes, las cuales dependen a su vez de la imaginación para expresarse y motivarse. La literatura, el arte, la actuación. Pero lo que más encontramos en la actualidad es la expresión de lo sexual, lo sensual, lo erótico, lo pornográfico. Hay maestros en algunas escuelas que se rehúsan a enseñar cierto material porque es pornográfico y el contenido es pervertido.
Todavía tienen honor y respeto por sus alumnos y se rehúsan a enseñarlo, pero el material está ahí, en nuestras escuelas. Y leemos en Génesis 6:11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se da cuenta, la corrupción comienza con algo interno, con una contaminación de la mente, del corazón, de la imaginación, del interior natural del ser humano. Y el resultado siempre es el mismo: destrucción, epidemia de crueldad y violencia que llevan al colapso de la civilización. Es algo para pensar, mi amigo. Vivimos en una época en la cual hay que preguntarse, ¿hasta cuándo va a durar esta civilización? ¿Por cuánto tiempo más va a existir? El camino amplio lleva a la destrucción. Bueno, tenemos entonces un panorama de las condiciones del mundo allá en Génesis 6, antes del diluvio. Y Jesús dijo, mas como en los tiempos de Noé, así será la futura venida del Hijo de Dios. ¡Qué panorama que tenemos, eh! Entonces, en Génesis 6, lo que tenemos es simplemente una alianza incompatible. Incrédulos y malvados, personas controladas por el diablo, uniéndose en matrimonio con creyentes, y eso jamás produce algo bueno. Aquí tenemos una sociedad pervertida. Gracias a Dios que hay creyentes en la actualidad, y creemos que el juicio venidero de la tribulación está siendo contenido, demorado por el Espíritu Santo, hasta que la iglesia sea quitada. La iglesia que consiste de cada cristiano, en el cual mora el Espíritu Santo. Creemos en la actualidad que la presencia del Espíritu Santo en este mundo está conteniendo y demorando el juicio de Dios que se va a derramar muy pronto sobre la tierra. Puede suceder en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia y el juicio vendrá. Algo paralelo, similar, fue en aquella civilización. Génesis 6. Dios dijo así, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Bueno, mis amigos, que Dios nos ayude a ver el valor y la importancia de estas enseñanzas de Génesis capítulo 6. Bueno, es mi intención tener 1 o 2 programas más para considerar el capítulo 6. Así que, por favor, medite en su lectura en su casa y no se pierda nuestro próximo encuentro. Dios mediante, será hasta entonces. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.